Lo saludamos y le damos el buenos días. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias también a toda la culta audiencia que se conecta a esta entrevista. Un abrazo para mi querida provincia del Oro y para todos quienes, gracias a la magia del Internet, ya no nos ven solo en la provincia, sino en el Ecuador y en el mundo entero. Siempre es un honor estar acá. Un abrazo. Gracias por la invitación. Precisamente así es, estimado asambleísta, hemos crecido y realmente eso para nosotros es una satisfacción porque evidentemente es un reflejo de la credibilidad de quienes luego de haber visto este trabajo, de este producto comunicacional que se ha replicado, y eso a nosotros nos pone muy contentos saber de que en el 2020, cuando dimos el puntapié inicial, ahora tenemos más programas con este formato y que lo llevan adelante, y eso le hace bien a la provincia del Oro y le hace bien al periodismo serio y honesto del Ecuador. Segundo vicepresidente, ayer hubo un comunicado sobre algunos representantes de bancadas sobre el juicio Va. ¿Cuál es la diferencia entre este pronunciamiento y el informe de la comisión que habla pues del juicio político al primer mandatario? A ver, me parece que es la mejor pregunta con la que podemos empezar esta entrevista para ponerlo en blanco y negro y la gente lo pueda entender. Perfecto. Efectivamente, se ha confundido, ¿no? Porque ha habido un debate jurídico nacional, ¿no? O sea, todo el mundo se ha pronunciado sobre el tema, los abogados, los profesores, las amas de casa, los periodistas, y por supuesto está bien, ¿no? Y qué bueno estar ahora mismo en un programa serio que goza de la credibilidad. Y dicho sea de paso, felicitaciones por ese programa número 150. Qué orgullo ser parte del programa 150. Pero claro, podría significar un número más, pero no, 150 programas significa muchísimo. En realidad, mis respetos para ustedes y felicitaciones. Y qué bueno ahora que en el programa 150 podamos decirle a la ciudadanía, explicarle más que nada en qué pasa con el juicio político, ¿no? Primero, cuidado, y esto suena un poco duro, ¿no? Pero no hay juicio político. Es lo primero que tenemos que empezar diciendo. No hay juicio político hasta esta hora. Lo que hay es un informe que aprobamos el sábado pasado, ya 8 días hoy, ¿sí? En el que se detectaron vicios de corrupción del presidente de la República con su círculo más cercano. Dicho no por nosotros, sino por un informe policial que gracias a los medios de comunicación que gozan de credibilidad se hizo público, se filtró, y que nosotros lo único que hicimos desde la Asamblea fue básicamente corroborar, revisar, llamar a las autoridades involucradas en ese informe a que rindan testimonio. Unas autoridades asistieron, otras autoridades no asistieron, pero sin embargo se logró el fin de semana pasado aprobar un informe en el que está prácticamente todo este entramado de corrupción demostrado con fotos, eso lo tenemos ya en la Asamblea Nacional, con videos, con documentos, con decretos ejecutivos, con llamadas telefónicas interceptadas por la Policía Nacional, y por si acaso a alguien se le ocurra decir no se entiende lo que dice en la llamada, la policía se dio el trabajo de transcribir esas llamadas telefónicas. Le voy a poner un ejemplo. Una de esas llamadas es la que le interceptan a Hernán Luque, hombre de confianza de Guillermo Lasso, nombrado para que dirija todas las empresas públicas, en la que se lo escucha con absoluta claridad que para dar un contrato, él pide que le den $150,000 mensuales. Gravísimo, muy grave, porque Hernán Luque fue el hombre que el presidente de la República lo nombró como el zar de las empresas públicas de este país. Era el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas designado por Guillermo Lasso, y el presidente de las empresas públicas es aquel personaje que tiene poder sobre CNT, sobre Petroecuador, sobre Flopec, sobre Enami, sobre CENEL, es decir, sobre todas las empresas públicas. Bajo esta persona está la administración de aproximadamente 13,000 millones de dólares. Escúcheme bien, 13,000 millones de dólares manejaba el presidente de las empresas públicas, que hasta hace poco era Hernán Luque.
¿Quién es Hernán Luque? Primero, es un hombre de confianza de Guillermo Lasso, y no lo decimos nosotros. También lo dice la Superintendencia de Bancos, que cuando nos entrega los documentos, producto de la investigación de la Asamblea, descubrimos que ha sido vicepresidente por largo periodo en el Banco de Guayaquil, que es del señor Guillermo Lasso. Es decir, el señor Hernán Luque era del círculo cercano al señor Guillermo Lasso. Entonces, hay un informe que tiene estas anomalías, entre otras, que ya iremos hablando a lo largo del programa, y que en este momento ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, que podría, ojo, podría servir de base para un juicio político, como no podría servir. Puede ser que quien plantee el juicio político, ¿sí? Porque este informe no es obligatorio, no es vinculante para plantear el juicio político, podría ser que quien plantee el juicio político consiga prueba nueva y tenga otras pruebas. ¿Cómo podría ser que quien plantee el juicio político, por ejemplo, tome las pruebas que están en este informe y las traspase a un juicio político que no tiene nada que ver con este informe? Pero ojo, y con esto concluyo esta primera parte, el informe no solo contempla que lo declaramos a Lasso como involucrado en nuestros casos de corrupción, sino que en un segundo artículo, porque el primero recomienda el juicio político, pero solo recomienda, no es obligatorio, un segundo artículo establece que toda esta documentación que nosotros tenemos pase a la Fiscalía General del Estado, que toda esta documentación que obra de este informe pase a la Contraloría General del Estado. Y eso para ellos sí es obligatorio iniciar las investigaciones. Perfecto. Muy bien. Estimado segundo vicepresidente, para quienes recién están conectándose al programa Democracia de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Oro, queremos recordarles que tenemos hoy como invitado al abogado Darwin Pereira Chamba, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, en este diálogo, más allá de una entrevista, precisamente para cuando tenemos temas vitales, gravitantes a nivel nacional, a nivel político, a nivel de seguridad, de salud, de economía, de desarrollo. Qué bueno que podamos hablar con el segundo vicepresidente, la tercera autoridad más importante del primer poder del Estado, con respecto a una visión global, general, de lo que acontece en el Ecuador. Pero bien, como usted decía, vamos a ir hablando de muchos temas y parece que el tiempo fuese bastante, pero es muy corto. Queremos mencionar también de que ante la ola de inseguridad, asambleísta Pereira, usted ha solicitado y con el criterio también de los 4 asambleístas de la provincia del Oro, la declaratoria del estado de excepción. Ante esta posición del bloque legislativo de asambleístas orenses, también hay criterio de la ciudadanía, que no es la solución un estado de excepción. Han habido hechos lamentables, cruentos, que se han registrado, sicariatos, asaltos, robos, crímenes, personas inocentes que están falleciendo. ¿Qué hacer ante una situación de esta naturaleza? Ayer también Consejo de Seguridad se reunió el COE en Machala y también se planteó un requerimiento de esta naturaleza al representante del Ejecutivo, al gobernador de la provincia del Oro. ¿Cuál es la medida? En algún momento hablamos con usted. La solución, usted mencionaba que no era incremento de policías, sino también atacar el foco infeccioso. Hay situaciones realmente alarmantes y la provincia del Oro ya encendió el foco rojo por lo que los índices que se están registrando a nivel nacional, a nivel de provincias como Guayas, obviamente respetando las distancias por el número de habitantes, Pichincha, Azuay y El Oro. La provincia del segundo vicepresidente está con índices alarmantes, valga la redundancia. ¿Qué hacer o qué otra alternativa plantear más allá de ese estado de excepción que ustedes lo han recomendado? Un estado de excepción que podría ser momentáneo, que podría ser un poco hasta analizar qué otros componentes se pueden aplicar, pero entiendo yo de que también ustedes han tomado una decisión urgente hasta poder ir
tomando medidas alternativas, que para eso existen también expertos en seguridad que podrían coadyuvar a esa decisión que ustedes han planteado el día de ayer, estimado asambleísta. Gracias. Dos cosas frente a esta pregunta. La primera, efectivamente he visto que se reunió el COE cantonal y también ha pedido un estado de sección con el alcalde al mando, pero ojo, ese es un estado de sección que ellos piden para Machala. Nosotros como asambleístas lo hemos pedido para la provincia del Oro. O sea, hay una diferencia entre los dos pedidos. Correcto. Que es básicamente el territorio, ¿no? Ellos lo piden para Machala, obviamente porque tienen solo potestad sobre Machala. Nosotros lo hemos pedido para toda la provincia. Además, en un segundo momento quisiera decirle que este estado de sección no lo está pidiendo solo Darwin Pereira, sino que nos hemos juntado todos los asambleístas de la provincia. Todos, sin excepción de ninguno. O yo debería decir de ninguna porque soy el único asambleísta hombre de la provincia, el resto son compañeras mujeres, compañeras damas, a quienes las aprecio y las quiero mucho, 4 asambleístas damas que se han sumado a este pedido y que obviamente, pues decididamente han apoyado esta idea y también están en este momento exigiendo que se dé este estado de sección para la provincia. Ojo, es un estado de sección, es decir, de emergencia. No es que yo esté de acuerdo que la policía salga a combatir la delincuencia, dale palo y agarrote a todos los que delinquen, no necesariamente la solución va por ese lado, pero en este momento, cuando prácticamente la provincia del Oro, especialmente la última semana, ha estado bajo un ataque, bajo una guerra declarada de la delincuencia, es decir, básicamente estamos bajo ataque de la delincuencia como nunca antes, han incrementado los índices de criminalidad, ya los ciudadanos no sabemos qué hacer, ya no sabemos ni siquiera si estamos seguros en las casas o estamos seguros en nuestros vehículos porque hasta ahí llegan a matar a los delincuentes. Entonces obviamente que urgen medidas excepcionales y una de esas es el estado de excepción, que hoy en día, gracias a la ley orgánica de uso legítimo de la fuerza que le dimos nosotros como Asamblea Nacional en este periodo, se puede sacar en este momento inclusive a los militares a las calles, porque es urgente el tema. Eso está contemplado en la ley. El presidente tiene el respaldo de la ley para en este momento declarar la emergencia en la provincia. Ojo, quiero aquí también acotar algo que me parece importante que la ciudadanía lo sepa. Esta asamblea, este periodo de asamblea que llevamos 2 años y que el presidente no la quiere, dicho sea de paso, porque nos ha gritado todos los epítetos sabidos y por haber, le ha dado al país, le ha dado al gobierno 9 leyes en materia de seguridad. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que en este momento la ley de uso legítimo de la fuerza contempla que un policía puede tirar a matar a un delincuente si es que este pone en riesgo la vida o del policía o de una tercera persona. Eso dice la ley en este momento y se lo dimos nosotros. No se lo dio los marcianos, los ministros u otro periodo. No, se lo dimos nosotros en este periodo. Y adivine qué. La ley también contempla de que si el policía es enjuiciado por la familia del delincuente, es el Estado el que asume los costos de la defensa del policía desde la primera hasta la última instancia. Es decir, el policía ya no se queda solo. Eso lo hicimos nosotros. Le dimos como ley. Lo tiene en este momento como una herramienta jurídica el Estado. Lo tiene el gobierno para que lo utilice. Acabamos de aprobar hace poco más de un mes, quizás menos, la ley que reformó casi 9 cuerpos legales, entre ellos el COIP, entre ellos el Código Orgánico de la Función Judicial, que entre otras cosas contempla, para que usted sepa y para que la ciudadanía lo sepa, porque el presidente en este momento ya no puede decir que es falta de ley, que si un juez suelta a un delincuente que está relacionado con las bandas criminales, tiene 13 años de cárcel. 13 años de cárcel. Es decir, ponemos orden en el sistema judicial. Esto ya está publicado en el registro oficial. Está publicado en el registro oficial, es ley. Es más, anoche hacía un reportaje ya de Coavisa respecto a esta nueva ley que reformó algunos cuerpos legales. Es decir, nos fuimos por una reforma integral. ¿Sabe por qué? Porque acá en la Asamblea no es que hemos estado rascándonos la barriga. Acá en la Asamblea convocamos a una mesa de seguridad en la que estuvo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la que estuvo la Comandancia General de la Policía Nacional, en la que estuvo la Fiscalía, en la que estuvo la Corte Nacional de Justicia, en la que estuvo inclusive los ministros de Estado del presidente de la República, que dicho sea de paso, como para variar, no mandó a los ministros, mandó a los asesores. Imagínense hasta dónde le hemos tenido que tener paciencia. De un tema tan delicado,
no quiso mandar a los ministros. Pero bueno, le hemos tenido paciencia con los asesores que se supone vienen con un mandato de su patrono. Hemos trabajado y hoy en día esto ya es ley de la República, lo que le estoy contando. Por ejemplo, en esta ley, en la última que se aprobó en esta mesa de seguridad con la venia de todas estas autoridades, establecemos la posibilidad de que los presos empiecen a trabajar, ¿sí? De que puedan trabajar, especialmente aquellos de menos peligrosidad, ¿sí? En esta nueva ley, por ejemplo, le ponemos una pena adicional a aquella extorsión que se dé por las vacunas, porque al final del día nos decían, pero las vacunas ya están tipificadas en el delito de extorsión. No, las vacunas es un nuevo modelo de extorsión y como en este momento le están haciendo tanto daño al país, les agregamos una pena adicional al delito de extorsión. Es decir, la pena por vacunas es mucho más fuerte que cualquier otro delito por extorsión. Frente a ello, tiene herramientas jurídicas el gobierno en este momento para combatir la delincuencia. El problema, ¿sabe cuál es? El problema son los recursos. El problema es el billete, que no se ha puesto, pues. ¿Usted ha visto que han comprado carros nuevos? ¿O usted ha visto que le han comprado pistolas nuevas a la policía? A propósito de ese punto, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, usted la vez pasada que tuvimos un diálogo también mencionó que de qué sirve tener la plata cumpliendo religiosamente el pago o teniendo el pago de la deuda externa. Y usted ejemplificaba, es como que yo tenga la plata en el banco y utilice la tarjeta de crédito. Y me refiero a esto por lo que mencionamos, necesitamos patrullas, motos, necesitamos armas para que la policía pueda tener equipamiento, logística. En algún momento se habló también de la posibilidad, o se ha hablado también ya, de la necesidad apremiante de incorporar un helicóptero a la provincia del Oro, aeropolicial. Necesitamos un carro antimotines, un trucutú, necesitamos un sinnúmero de equipo logístico que le permita también hacer su trabajo a la Policía Nacional, para que puedan salir debidamente equipados. Pero, ¿qué pasa? Se sigue cumpliendo con pagar, o se sigue cumpliendo con dejar el dinero por parte del gobierno nacional en el exterior, y acá no tenemos ni para comprar paracetamol, peor, armas para combatir a la delincuencia y neutralizar el índice de inseguridad que estamos viviendo, asambleísta Pereira. Es que ese, como decimos acá en nuestra tierra, es el meollo del asunto. Ese es el centro del problema. Y un centro del problema que duele. Y le voy a decir por qué. No solamente que hemos pagado la deuda externa puntualmente, dejando de comprar medicina, dejando de comprar patrulleros. Resulta que hemos mandado plata fuera del país para engordar una reserva monetaria internacional inhumanamente, sacrificando la salud del país, porque no nos compran medicinas. Usted no tiene ni paracetamol en los hospitales. Pero sí tenemos afuera 8,000 millones de dólares. 8,000 millones de dólares vagos, amontonados, así, uno sobre otro en una reserva monetaria internacional, que no nos sirven los ecuatorianos para nada, para nada. Es decir, ¿qué hizo el presidente de la República? Vamos a ejemplificarlo y vamos a hacer una analogía con un padre de familia. Yo, padre de familia, tengo un hijo enfermo que está en la casa, que se me muere con fiebre, ¿sí? Que tiene una enfermedad grave, que tiene que ser tratada, pero como tengo una deuda en el banco y tengo que pagar mañana una letra, entonces yo prefiero coger la plata y mandarla y pagar la letra. Más que mi hijo se me muera, más que mi hijo no tenga paracetamol, más que mi hijo no tenga cómo entrar a un hospital, más que mi hijo no pueda hacerlo atender. Yo tengo una puerta de la casa que se me está cayendo y se me pueden meter los delincuentes, pero yo prefiero arriesgar a que se metan los delincuentes a la casa y nos roben, pero pagarle la letra al banco. Eso es lo que ha hecho el presidente de la República. Yo tengo mañana un hijo al que tengo que pagar, es decidir entre pagarle la matrícula para que vaya a la universidad o esa plata utilizarla para pagarle al banco. Esas son las decisiones que ha tenido que tomar este gobierno. Plata hay, plata ha habido. El tema es que la política económica de este gobierno ha decidido tomar la plata de los ecuatorianos e irla a amontonar allá en una reserva monetaria internacional. Nosotros en este momento, plata suya, plata mía,
plata de la gente que nos está viendo y nos está escuchando en este momento, porque es de todos los ecuatorianos. Esa plata no salió, no llovió del cielo, no, esa plata es de los impuestos que pagamos, de la economía que es de una u otra manera se ha movido, porque vamos saliendo ya de la pandemia, ya la economía se empieza a mover, de los restaurantes, de las tiendas, de las ventas, del IVA que pagamos, del ICE que pagamos, del impuesto a la renta que pagamos, todo ese cúmulo de plata. Y a eso agréguele que el petróleo subió de precio, incluso por encima del precio oficial, nos están pagando el petróleo, está vendiéndose a buen precio, es decir, tenemos buenas ventas de petróleo, estamos mejorando las exportaciones, es decir, la plata ha habido. Pero resulta que la plata, en lugar de estar aquí, repito, para comprar medicinas, está afuera. ¿Para qué? Para garantizar más deuda. Para que usted tenga una idea, este año la proforma presupuestaria, que no la aprobó Darwin Pereira, que yo la rechacé, y que le dije que esa proforma era inhumana, estableció que vamos nosotros a pagar de capital de la deuda externa 4.000 millones de dólares este año. Pero nos vamos a endeudar en deuda externa para este año 7.000 millones. En pocas palabras, la deuda externa en este año va a crecer en 3.000 millones de dólares. Cuando tenemos 8.000 que hemos mandado afuera, o sea, amigo, ¿cuál es la lógica en esa figura jurídica de manejar la economía de esa manera? El señor Guillermo Lasso, para que usted sepa, recibió el país con 3.000 millones de dólares, con 3.000 millones de dólares de reserva monetaria internacional. Y el riesgo país en ese momento era 700 puntos más o menos. En este momento, el gobierno de Guillermo Lasso ha mandado afuera casi 7.000 millones de dólares y el riesgo país es de 1.500 puntos. O sea, ¿cuál ha sido la lógica entonces? Ni siquiera nos perdonan. O sea, no ha disminuido el riesgo país. Ha subido el riesgo país a pesar de que hemos mandado sacrificando a nuestra gente que se muera sin salud, sacrificando a nuestros hijos que se mueran sin educación, sacrificando toda la población que la matan los delincuentes, que la asesinan los delincuentes porque no compramos armas para la policía, porque no compramos patrulleros, porque no le damos más jueces, porque no damos más fiscales, porque toda la plata no hay en el país, está afuera y es plata nuestra, Inhumano manejo de la economía. Por eso hemos planteado que la única solución a este problema es que Guillermo Lasso se vaya, porque encima de que maneja la economía a favor de los banqueros, a favor de los tenedores de bonos, porque a ellos sí les beneficia pues que tengamos esa plata afuera, porque les garantiza que los intereses de sus bonos de deuda externa se van a pagar puntualmente y al 100%, es decir, ellos están contentos, más que nos muramos de hambre acá adentro, ellos están contentos afuera, ¿sí? Gozando en las mejores playas del mundo, viajando en primera clase de los aviones del mundo, comiendo sushi, tranquilo. Tenemos a nuestro buen amigo Guillermo Lasso, un banquero manejando el país, el Ecuador, así que esos bonos están bien, no pasa nada. La Reserva Monetaria Internacional del Ecuador es buena. ¿Qué importa que se muera la gente del Ecuador? Eso es lo que dicen pues estos banqueros internacionales y eso es lo que nos está pasando. Por eso yo creo y he considerado que voy a votar a favor del juicio político para que Guillermo Lasso se vaya a su casa. Perfecto, asambleísta. A propósito, usted también habló de los ministros que no comparecen y mandan a sus asesores o a delegados a estas mesas de trabajo, a las diferentes comisiones que existen en la Asamblea Nacional, permanentes u ocasionales. Pero dentro de eso también tenemos allí al ministro de Obras Públicas y acá hay una deuda pendiente. Desde el año anterior que fue nombrado el señor Herrera, prácticamente ha quedado en deuda con la provincia del Oro con el tema de la vía Machala-Guayaquil. Ahora se ha reanudado el cobro del peaje, pese que hay allí una acción jurídica sobre el tema. Se planteó una medida cautelar y ojo que el peaje, de acuerdo a lo que establece este contrato, resulta ser de que el pago del peaje es para el mantenimiento de la vía, no para la culminación de la obra. Consecuentemente, la culminación tiene que manejarse por cuerda separada. Es decir, que cuando se suspendió por una decisión judicial el cobro del peaje, no tenía por qué paralizarse el trabajo de la conclusión de la vía, y eso nos ha postergado. Pero por allí ahora también salta el nombre del asambleísta Darwin Pereira como un opositor al desarrollo vial.
aclárenos, por favor, no a nosotros, sino a los oyentes y televidentes, así como lo hemos hecho en los dos temas anteriores, asambleístas. Por eso es el motivo de solicitar vuestra comparecencia, porque desde la fuente se aclaran las cosas y los oyentes y los televidentes, valga la redundancia, van a tener un criterio más amplio y más contundente sobre la realidad de los temas. ¿O será de que el señor ministro Herrera, debido a que lo están llamando también algunos asambleístas a un juicio político, él trata de, en su afán de defenderse, deteriorar o pretender deslegitimar las acciones que hacen a favor de sus provincias los asambleístas, en este caso como el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y asambleísta de la provincia del Oro, el abogado Darwin Pereira Chamba? Mire, gracias por permitirme la oportunidad, porque este es un tema que yo necesito aclarar a la provincia. El señor Rafael Cuesta, porque yo no voy a generalizar, que es un periodista, mala de ellos decir los periodistas, no, yo voy a generalizar, voy a puntualizar, no voy a generalizar. El señor Rafael Cuesta de TC Televisión se tomó la molestia de hacer un reportaje, un editorial de opinión, como le querramos llamar, en TC Televisión, y decir que yo me oponía a la construcción de la vía. En ese editorial, el señor Cuesta dice, o al menos insinúa, que yo he planteado una acción de protección o alguna acción judicial para que el peaje no se cobre. Craso error. El señor Cuesta ni me ha llamado, ni me ha consultado, porque lo lógico, como un periodista que cumple su código deontológico, era que me pregunte, era que contraste la información, porque alguien supongo que la información. Correcto. Jamás me ha llamado a preguntarme si es cierto eso. Y quiero aclarar ante la provincia, yo en la acción de protección que se planteó para que no se cobre el peaje del Garrido, no he participado ni como testigo. Peor he planteado yo esa acción de protección. Y la provincia lo conoce, porque la provincia sabe que esa acción de protección la planteó el profesor Carlos Falquez Batallas, ex asambleísta de la provincia. O sea, ahí yo no tengo, como dicen comúnmente acá, yo no tengo vela en ese entierro, y no sé por qué el señor Cuesta me jala en ese comentario, ¿sí? Se va conmigo sumamente mal informado. Porque otra cosa que da a entender el señor Cuesta, Rafael Cuesta de TC Televisión, en ese reportaje, en ese comentario, es que, como usted muy bien lo ha dicho, y qué bueno que usted lo tenga claro, que supuestamente, si no cobran el peaje, no hay construcción de la vía. ¿Y quién le ha dicho al señor Cuesta, porque parece que ni siquiera ha leído el contrato, que el cobro del peaje es para construir la vía? El cobro del peaje, como usted muy bien lo ha dicho, y esto es importante que la ciudadanía lo sepa, el cobro del peaje es para el mantenimiento de la vía. El dinero para construir la vía no proviene del peaje. Hágame el favor. Y qué bueno, repito, que usted lo tenga claro. El dinero para construir la vía, para ampliar la vía a 4 carriles, para construir los puentes, para construir el paso que va a pasar por un costado de Ponce Enríquez, proviene de otra fuente, no del cobro del peaje. Ese dinero proviene de un porcentaje que pone el Estado, que más o menos oscila entre el 70%, y un 30% que pone la concesionaria. Y con ese dinero, que no tiene nada que ver con el dinero del peaje, es que se construye la vía, ¿sí? Así que el señor Cuesta, totalmente desinformado, ha osado tocar mi nombre y tratar de ensuciar mi nombre. Afortunadamente la provincia me conoce y por esa razón le estoy pidiendo que me permita el derecho a la réplica, porque con mi nombre no se mete. Por muy Rafael Cuesta que sea, tendrá que concederme el derecho de réplica para explicárselo al país que el señor Cuesta le ha mentido a la provincia y le ha mentido al país. No podemos tener en el Ecuador periodistas de esta calaña que le hagan daño a las personas como que no pasara nada. ¿Sí? Yo no me opongo a la construcción de la vía, por el contrario, yo me reuní con el exministro Cabrera y le planteé el problema, le dije, por el amor de Dios, tiene que construirse esa vía. ¿Hasta cuándo la van a construir? Si fue promesa del presidente Lazo que esa vía va a estar construida en el primer año de su mandato y no está construida, no está ampliada, es un caos. Yo quiero que se construya la vía, quiero que se la haga lo más rápido. Yo no he planteado
la acción de protección contra el peaje del Garrido. La planteó, repito, señor Falqués. Lo que yo he dicho es que no estoy de acuerdo que el ministro, porque usted lo debe haber visto, el ministro hizo una publicación de que han llegado a un acuerdo entre el ministerio y el señor concesionario para cobrar el peaje. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si ese peaje tiene prohibición por sentencia constitucional. Es correcto. De cobrar. Y el único que puede levantar esa prohibición del cobro es el juez, pues, que dictaminó esa sentencia. No el ministro, no la concesionaria. Así que le he dicho al ministro, como está en un juicio político inmiscuido, que nos vamos a tener que ver en el juicio político para que le explique al país cómo así el ministro está por encima del juez que dictaminó que no se cobre ese peaje y ordena que se cobre el peaje. Es una locura, o sea, no tiene sentido. No hay que ser un cientista en el derecho para saber que sobre una decisión judicial no cabe decisión administrativa. El ministro puede decir misa, pero no puede autorizar el cobro del peaje. Solo lo puede autorizar un juez. Es la parte. Yo he dado mi opinión jurídica y no tiene nada de malo porque eso es real. Es correcto. Yo estoy por la construcción de la carretera con eso. Es correcto, asambleísta Pereira. Y precisamente es por eso que nosotros hemos aprovechado esta comparecencia suya, la cual la agradecemos. Sabemos su tiempo, sabemos los compromisos adquiridos con antelación, sabemos cómo está su agenda, pero yo quiero agradecer a su equipo de comunicación, a su equipo de asesoría, por permitirnos tener vuestra comparecencia, asambleísta. Lo que usted dice es una gran verdad. Y naturalmente el ministro Herrera deberá responder en la Asamblea Nacional, en el juicio político, sobre esta aberración jurídica, porque no cabe otra expresión. Naturalmente allí se ha cometido una barbarie porque no podía actuarse administrativamente cuando el tema está judicializado. Permítame, por favor, tenemos unos mensajes también desde Londres. Johnny Bravo Pérez dice que TV Latina, retransmitiendo el programa de la ONP del Oro para España y Europa. Muchas gracias a Johnny Bravo. Segundo Cueva, Lazo, que se vaya a su casa, no vale para nada, dice. Jorge Mendieta Naranjo, mis felicitaciones, señor asambleísta, uno de los mejores que tenemos en la provincia, en la asamblea. Aníbal Cabrera. También Marta Beatriz Campoverde Jara, saludos al asambleísta desde Machala. El ministro de Defensa deje de calentar el puesto y ponga a trabajar el cerebro. Dice también Mariana Lema Orellana, excelente labor, señor asambleísta, siga en la lucha por su país. Muy bien, también Olga Chamba dice felicitaciones a nuestro brillante asambleísta orense Darwin Pereira y a la UNP. Muchísimas gracias. Entonces, señor asambleísta Darwin Pereira, aquí usted menciona de que el Pachacutic va a votar por el tema del juicio político. Y es que también 46 votos, 46 firmas son las que necesitan para enviar al Consejo de Administración Legislativa. Ahora, esto de acuerdo al comunicado que se hizo público el día de ayer, habla de que para la quincena del mes de marzo, estamos hablando para el próximo miércoles. No obstante, ya se habla de que este lunes 4 países, 3 de ellos sudamericanos, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, van a reunirse el día lunes en la capital en respaldo a la democracia y a los derechos humanos. ¿Cuál es la lectura de este cónclave que se genera en la capital para el día lunes, 2 días antes de lo que va en camino en contra del presidente Guillermo Lasso, asambleísta? A mí estas reuniones de quienes no conocen la realidad de nuestro país me causan chiste, ¿no? Me causan gracia. Porque ojalá y se reúnan para dejarnos platita para comprar medicina para los hospitales y la gente no se nos muera pues en los hospitales. Ojalá nos dejen una platita para construir el hospital de Pasaje, el hospital de Santa Rosa, los hospitales de la parte alta que tanta falta nos hacen. Ojalá dejen una platita ya que vienen al país tan interesados por la democracia. Sin embargo, déjenme decirles, y se los voy a decir, voy a estar en Quito la próxima semana, ¿sí?
que la salida del presidente a través de un juicio político no rompe la democracia. Es un proceso rotundamente democrático. No tiene nada que ver con la democracia. La democracia no se va a ver afectada porque es un proceso contemplado en la Constitución constitucionalmente y, por supuesto, legalmente. Así que no estamos rompiendo la democracia, rompiendo la Constitución, no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos juzgando un mandatario, ¿sí?, en el marco de la Constitución, en el marco de nuestra normativa legal. Así que no sé de qué se preocupan, pero si van a venir al país, yo sí les recomendaría que traigan medicina, porque no hay medicina en los hospitales. Yo sí les recomendaría que nos dejen unos 200, 300 patrulleros, ojalá blindados, porque resulta que la policía no tiene con qué combatir la delincuencia. Yo sí les recomendaría que dejen donando unos 300, 400 millones de dólares y dejen de estar tomando café ahí para esos 300, 400 millones de dólares, inyectárselos a las universidades y podamos tener más cupo para nuestros jóvenes. Yo creo que es bueno que nos visiten, pero para que hagan productivo, porque si van a venir a tomar café con el señor que pasa en Carondelet, discúlpenme, por lo menos que tomen café salumeño para que hagan el gasto, porque si no, no van a hacer para nada más. O cafecito de las Lajas también. O cafecito de mi tierra, que es muy rico, de las Lajas, y que es el que se consume en mi casa y en Quito, en mi despacho, dicho sea de paso. Segundo vicepresidente, el Ejecutivo, a renglón seguido de la decisión que adoptó la Comisión la semana pasada, justamente él inmediatamente ha publicado una carta dirigida a la Fiscal General de la Nación, a la doctora Diana Salazar, para que se realicen las investigaciones pertinentes, sin ningún tipo de restricción, justamente a todos quienes estén inmersos en este tipo de informe, al que lo ha calificado prácticamente de un informe que carece de veracidad y que no reúne los requisitos necesarios, y más bien él ha tildado de una persecución política este tema que se lo está tratando en la Asamblea Nacional. Bueno, ya sabemos que el presidente vive en una burbuja, no sé si te has dado cuenta, ¿no? El presidente Lasso se opera en hospitales donde operan doctores milagrosos, porque Antonio Valencia tuvo una fractura de peroné y pasó un año fuera de las canchas, con yeso, con recuperación, con todo. El presidente se operó del peroné y no le duró ni una hora y ya andaba sin yeso, ya andaba sin nada, ¿sí? Definitivamente me parece que lo operó el hermano Gregorio, entonces, o tiene la Rosa de Guadalupe en la casa, ¿no? Entonces se pasó la Rosa de Guadalupe por la operación y el yeso desapareció, la herida desapareció, la cicatriz desapareció, e incluso puede caminar porque a los 2 días, 3 días se fue a Costa Rica y apareció de pie caminando con el presidente de Costa Rica. O sea, ese es el mundo de Guillermo Lasso, ¿no? El presidente Guillermo Lasso vive en un mundo en el que viene un tigre, ¿sí? Él le rasca la barriguita, el tigre se da 3 vueltas, juega con el conejo, juega con los animalitos de casa, con las gallinas, con todo, y se va feliz el tigre, porque el señor Lasso le ha rascado la barriguita y le gusta al tigre que le haga recorte. El señor Lasso vive en un mundo, en un cocodrilo, sale del lago que vive, donde vive, en el país que vive el señor Lasso le rasca la barriguita, el cocodrilo sonríe, se da un trampolín y se regresa a seguir nadando. Ese es el mundo del señor Lasso, por supuesto, que no es su mundo, que no es mi mundo, que no es el mundo de los ecuatorianos. En el mundo del señor Lasso no matan, no asesinan, no hace falta salud, no hace falta estudios, no hace falta universidades, ahí tienen todo. Pero ese no es nuestro mundo, pues nuestro mundo es otro, nuestro mundo lo están matando, nuestro mundo aparece un cocodrilo, nos come vivos, tenemos que correr, pues no, nuestro mundo aparece un tigre y usted tiene que ponerse a buen recaudo porque caso contrario es presa del tigre. Ese mundo, el señor Lasso, en el que lanza esas cartitas para la fiscal, que lanza esas cartitas para allá, ese es el mundo del señor Lasso, pues no nuestro mundo, pues nuestro mundo es otra realidad. Y la realidad nos dice, por ejemplo, porque él dice que no hay pruebas, que en este mundo de la realidad existe un decreto ejecutivo firmado por el señor Lasso en el que se establece que la Contraloría no puede revisar los contratos menores a $900,000 que firmaba el señor Duque. ¿Sí? Y resulta que la mayoría de contratos donde hay corrupción, firmados por el compadre, por el amigo, por el ñaño, por el íntimo, el señor Lasso, el señor Duque, que manejaba las empresas públicas, fueron menores a $900,000. Se rifaron las empresas públicas, ¿sí? Está la firma del señor Lasso.
El mundo real en el que no vive el señor Lazo, porque él no vive en este mundo, nos dice que encontramos un decreto ejecutivo que es público y notorio, que está en el internet, que nosotros lo podemos tener acceso. Claro, no en el internet del señor Lazo, porque ese es otro mundo. El mundo del señor Lazo, el de Alicia en el País de las Maravillas, que no es nuestro mundo. El mundo real dice que hay un decreto ejecutivo firmado por el señor Lazo en el que lo nombró el señor Bernardo Manzano, ministro de Agricultura, y que resulta que ese nombramiento salió de conversaciones entre Rubén Cherres, la mafia albanesa, el cuñado del señor Lazo y obviamente el señor Duque. El mundo real en el que vivimos nosotros, usted y yo, los comunes, los que nos están escuchando, nos demuestra que existe un decreto ejecutivo firmado por el señor Lazo en el que lo nombró el señor Vera Grunauer, ministro de Energía, y que resulta que las investigaciones que nosotros tenemos acá en el mundo real, no en el país, en el de las maravillas que vive el señor Lazo, resulta que ese nombre salió de conversaciones entre Cherres, la mafia albanesa, y por supuesto entre Cherres y el cuñado del señor Lazo. Ese es el mundo real. Las pruebas, obviamente, que no las ve el señor Lazo, las ve todo el país. Muy bien. Estimado asambleísta Darwin Pereira Chamba, realmente el tiempo nos queda corto, muchos temas que abordar, pero en todo caso hemos tratado los más necesarios para que la provincia del Oro, la provincia de la Azuay, la provincia del Guayas los tenga presentes a través de nuestras radios convencionales. Pero el Ecuador y los ecuatorianos que por temas laborales están viviendo en el exterior puedan también considerarlos, puedan escucharlos y puedan sacar sus propias conclusiones. Hemos llegado a la parte final. Quisiéramos seguir hablando con usted porque es interesante todos los temas. Antes de eso, solamente un mensaje de Javier Antonio Chonillo Samaniego, excelente asambleísta Darwin Pereira, que ve la realidad del pueblo ecuatoriano. Viva Pachacutic. Y acá, Segundo Cueva también dice que viva Darwin Pereira, buen asambleísta, que Jehová lo proteja. Con estos mensajes queremos dejarlo con las palabras finales, asambleísta, reiterándole nuestra gratitud de parte de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Oro, de su directorio, por comparecer a esta programación. Y cuando considere usted, aquí están siempre los micrófonos dispuestos para escuchar la verdad y la realidad de lo que acontece en el Ecuador, en sus provincias, en sus cantones y en sus parroquias. Adelante. Yo le quiero agradecer de sobremanera por la entrevista. Y yo sí quisiera pedirle disculpas al país porque lamentablemente tenemos un gobierno que nos ha hecho perder 2 años en estas broncas innecesarias, cuando lo que tuvimos que andar discutiendo es cuál es el modelo de país que queremos de aquí a los 20, 30 años. Fue lo que se sentaron a discutir en su momento, pues, los coreanos, los japoneses, ¿no? Nosotros en este momento deberíamos estar discutiendo cuál es la agricultura que queremos de aquí a 10, 20, 30 años, qué vamos a hacer con nuestros agricultores. Nosotros deberíamos estar discutiendo en este momento qué tipo de educación queremos de aquí a 10, 20, 30 años. Eso estar proyectando. Ese debería ser el debate nacional. ¿Qué tipo de seguridad social es la que queremos? Si está funcionando bien la que tenemos o cómo la mejoramos, cómo la asentamos para que sea una verdadera seguridad social sobre todo. ¿Qué tipo de salud pública es la que queremos de aquí a 10, 20, a 30 años? ¿Cuál es el país que soñamos para nuestros hijos? Pero no, estamos discutiendo un gobierno que no sabe gobernar, estamos discutiendo un gobierno que se ha involucrado en casos de corrupción y qué pena porque obviamente nos hace perder el tiempo. Yo no vine a perder el tiempo a la Asamblea Nacional, le agradezco y ojalá en la próxima oportunidad nos podamos, por lo menos nosotros, usted y yo y con este programa y quienes nos escuchan, poder empezar a debatir, ponerle la semillita para debatir qué país queremos de aquí a 10, 20, 30 años. Eso es en lo que yo sueño, eso es lo que vine a hacer y para eso es para lo que me preparé. Muchísimas gracias. Un abrazo, siempre agradecido por la invitación y un honor haber estado acá. Buenos días. Buenos días.